Buenas tardes, estamos en exclusiva para La Derecha Diario. Nos encontramos con la senadora de Colombia, María Fernanda Cabal. Muchas gracias, María, por esta entrevista. Gracias, un gusto estar aquí con usted. Nos encontramos en Brasil, en São Paulo, en la CIPAC. Senadora, quería comenzar preguntándole qué está en juego en las próximas elecciones de Colombia del 19 de junio. Está en juego todo. Es la primera vez que tenemos a dos contendores tan parejos y desafortunadamente uno de ellos es Gustavo Petro, quien fue indultado después de haber sido guerrillero del M-19, uno de los grupos más macabros en la historia de Colombia. Ellos quemaron vivos a los magistrados del Palacio de Justicia en la década de los 80 y parece que fuera un país dedicado a perdonar a criminales de guerra y de lesa humanidad. Y después estos criminales entran a la política, tienen superioridad moral, señalan a todo el mundo y lo más grave es que parece que la memoria fuera tan estrecha que o la gente olvidó o la juventud es muy manipulable. Entonces, este domingo se define si seguimos siendo un Estado como república, que llevamos 200 años, finalmente somos jóvenes todavía, en libertad, o si echamos por la borda lo que hemos construido. Se define el futuro de las siguientes generaciones. ¿Cuál es la relación entre Petro y el Foro de São Paulo? Toda. Petro es miembro de la Internacional Progresista, entonces hay que entender que cuando cae el muro de Berlín, hábilmente Lula da Silva y Fidel Castro dicen tenemos que hacer algo, porque en América Latina tenemos que convertir este territorio en socialismo a través del socialismo del siglo XXI. ¿A quién usaron en ese momento? A Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque tenía la chequera más gruesa, que era la del petróleo. Y lo hicieron y los funcionó. Empezaron a convencer a muchos mandatarios de inclinarse por el Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que el matrimonio entre Estado corrupto y narcotráfico, convirtiéndolo en narcoestado. Lo lograron, muchos países cayeron, Venezuela, el país más próspero de América, y así sucesivamente. Ya vemos que ha ido pasando, por ejemplo, con Perú. Ellos derrotaron a la guerrilla salvaje de Sendero Luminoso. Ellos metieron preso a Abimael Guzmán, pero la infiltración de los comunistas en el Estado es lo que debilita nuestras instituciones. Casi ganan en Ecuador después de haber echado a Rafael Correa, que es otro delincuente. Argentina, la Kirchner sigue pegada al poder después de todas las investigaciones que existieron en su contra. ¿Qué pasó con el asesinato del fiscal Nisman? ¿Qué pasó con el asesinato del fiscal paraguayo? Todo está entretejido en una maraña de delincuentes que nacen del Foro de Sao Paulo, que después se llama Grupo de Puebla, que son los mandatarios de los estados, mandatarios en su mayoría, yo digo que o condenados o fugitivos, es un grupo de convictos, y de ahí la gran sombrilla es la Internacional Progresista. Son lo mismo, ellos entendieron que había que nacer como excusa movimiento de base y subirlo a mandatario y subirlo a los estados. Así atrapan un continente. ¿Cuál es su opinión sobre lo que sucedió recientemente con los Petrovideos? Gravísimo, pero bendito sea Dios. Los Petrovideos fueron grabaciones de reuniones de la campaña de Gustavo Petro, donde además encontramos dentro de los asesores más importantes un español que fue de la ETA, que ahora en todos los desmanes que ocurrieron en Cataluña y en Barcelona a raíz de la persecución a los separatistas, a Puigdemont, que se refugió en Bélgica, este tipo, apellido Vendrell, aparece siendo la conexión con los rusos que estaban financiando la destrucción de Cataluña. Los mismos rusos estuvieron en el paro en Colombia. Disque paro nacional fue una perfecta toma guerrillera de milicias urbanas. Entonces todo nuevamente está conectado. Los Petrovideos te muestran otro personaje de otro genio de comunicaciones de Petro, un señor Vinicio Alvarado, que era el secretario general de Rafael Correa, condenado por corrupción, hoy fugitivo en Bélgica, con Puigdemont el catalán. Está fugitivo y de asesor de Petro. La guerrilla de las FARC, que no ha pagado un día de cárcel, que fue desmovilizada por Santos, también en la campaña de Petro. Los guerrilleros del ELN haciéndole en las redes sociales propaganda a la
candidata a la vicepresidencia de Petro. Se llama un pacto histórico, pero yo creo que es un pacto históricamente criminal. ¿Considera que actualmente existe una coordinación entre los diferentes movimientos subversivos en Latinoamérica? Total. Es más, siempre la hubo, incluso cuando no habían redes sociales ni había celulares, siempre la hubo, porque la propaganda comunista, hay que recordar que una de las inspiraciones más grandes también está en Joseph Goebbels, que era dentro de los nazis el jefe de comunicaciones de Hitler, pero lo que la gente no entiende es que nazismo, fascismo y comunismo, los tres son hijos de un solo vientre, que es el socialismo. Su inspiración es en las doctrinas colectivistas, por eso los idiotas cuando le dicen a uno, usted es fascista porque es de derecha, pues es un error, porque uno no puede ser fascista y de derecha. A nosotros no nos gusta el Estado grande, ni nos gusta destruir al individuo como hacen los colectivistas. Siempre ha estado conectado, desde los años 30 han estado conectados. Si usted entra a ver la propaganda desde México hasta Chile, era idéntica, años 30. Nosotros tenemos un tema de anécdota y es la primera huelga insurreccional que hay en Colombia en los años 20, a finales de los 20. Los tres huelguistas entrenados en Moscú, y en esa época el medio de transporte era el barco. O sea, son mentes tan obsesivas por el poder y el control que siempre han estado en contacto y hoy más que nunca siguen en contacto. Actualmente en Argentina y en Chile estamos sufriendo el conflicto mapuche, en donde ellos buscan quedarse con territorios y dominar y manejar los recursos. ¿Crees que este grupo está interrelacionado con las FARC u otros grupos de choque? Siempre, los mapuches que están en el norte de Chile han sido entrenados por las FARC. Recuerden que hace como 4 años Piedad Córdoba fue a verlos y no la dejaron entrar en migración. Todos. Es un fenómeno. Acuérdense que la esencia del marxismo es el conflicto en la sociedad. Empieza con la lucha de clases, pero como lo decía Olavo de Carvalho, las clases no son agentes de cambio. Usted no puede tener a todos los proletarios unidos porque además el proletario, si le va bien en sus negocios, pues se vuelve burgués, se vuelve rico. O el burgués se quiebra y sencillamente baja de escala social. Usted no va a tener ejércitos de proletarios contra ejércitos de burgueses. Ese es un mito, un invento que nunca dio resultado. Entonces, ¿hacia dónde se movieron estos comunistas y socialistas que son la misma porquería? Se movieron hacia la tribalización de la sociedad, a que la mujer odie al hombre y lo vuelva un macho violador, a que los niños sean adoctrinados en los colegios y no sean los padres los que los eduquen, sino el Estado, a que no podamos convivir, entonces indígenas, negros, mezclados. América Latina es mezcla, Colombia es mestiza, pero eso no impide que estos bárbaros con la propaganda conviertan al indígena en un odiador que se va 500 años atrás a decir que tiene una deuda histórica porque le robaron sus tierras. Y ahí violan la propiedad privada, violan los derechos. Prácticamente lo que existe hoy como Estado y como República no les sirve. Eso sí les sirve para recibir dinero del Estado, dinero de los impuestos de los demás. Pero lo que no les sirve es que ellos quieren otra vez hacerse a todo lo que dicen que hace 500 años perdieron. Tribalización de la sociedad, lo mismo lo hacen con los negros. El fenómeno mapuche es un fenómeno de detonante social donde van a llegar a extremos de terrorismo violento y un Estado incapaz de responder por miedo a una judicialización de la policía. En fin, son fenómenos de ruptura que hay que entenderlos como fenómenos de marxismo cultural y tribalización de la sociedad. Previamente hablamos de la articulación de la izquierda o los grupos de izquierda. Ahora, sobre la articulación de los grupos de derecha o líderes de derecha o representantes. ¿Cree que es necesaria una articulación tanto en Latinoamérica, Hispanoamérica o con el resto del mundo? Es necesaria porque es supervivencia de la civilización. Así de sencillo. Nosotros somos civilización de origen judeocristiano. Creemos en la Biblia, creemos en el Dios de los judíos, creemos en el mensaje de Jesús, creemos en el Evangelio. ¿Por qué ahora nos echan por el traste las creencias? ¿Por qué ahora tener libertad de cultos es un problema? Pero ahí sí que hay que tener la religión del Estado. ¿Por qué vamos a rechazar lo que nos conformó como sociedad, que son las afinidades en el idioma, en las creencias? ¿Por qué? Porque a una minoría salvaje de imbéciles les provoca y porque el Estado es frágil.
Si no los confrontamos, estos tipos van a acabar con toda la sociedad y como no saben construir nada, porque la única misión que tienen es destruir, no he visto que sean empresarios realmente exitosos, no, que no sean transformadores para el bien de la sociedad. ¿Cuál es el problema de la derecha o de los conservadores? Que como la gente normal tiene que trabajar para pagar sus gastos y pagarle el colegio a sus hijos, pues nos toca sacar tiempo para poder organizarnos y enfrentar a los anormales, que son los izquierdópatas que se mantienen 24/24 con financiación seguramente de narcos o ilegales o de corruptos, destruyendo la sociedad. Llevamos años construyendo el contraforo de Sao Paulo. Solo ahora que existe Vox en España y la Fundación Disenso, es que tenemos un pilar firme desde Europa, aliado con los países de Europa del Este, que hoy son los más conservadores porque vivieron durante más de 40 años la tragedia del comunismo, mientras la Europa clásica, la Europa occidental, juega siempre al socialismo, ¿no es cierto? Si siempre le haga velas a las guerrillas en América Latina. Entonces, con claridad, ¿es el momento de unirnos o perdemos completamente el continente? ¿Cree que se está gestando una nueva derecha a nivel internacional? Es decir, líderes que sí están decididos a combatir al socialismo y no que prometen que lo van a hacer y luego terminan negociando por debajo de la mesa. Sí existe y como te digo es el momento. Ha habido líderes que de pronto inspiran en un momento dado, pero que no terminan por controvertir a sus adversarios. Ha habido líderes conservadores o de derecha que terminan siendo muy débiles o muy cobardes que finalmente contemporizan con los progres. No, aquí uno no tiene por qué contemporizar con el mal. Esta es la lucha del bien contra el mal. Es una guerra espiritual que se materializa aquí, hoy y ahora. Creo que es el momento, creo que hay audacia y creo que hay muchas ganas y ya les perdimos el miedo a los izquierdópatas. Ya somos mucho más valientes que los que nos antecedieron. ¿De qué manera cree que influye en la región la próxima elección en Brasil, la posible reelección de Jair Bolsonaro? Totalmente. Aquí nace el Foro de Sao Paulo. Y con todo lo que hizo Jair Bolsonaro por cortarle la financiación a los bandidos, todavía están oxigenados. Con todo y que Venezuela está destruido, siguen alimentándose del dinero del narcotráfico. El triunfo en la reelección de Bolsonaro va a ser tranquilidad, así como esperamos que en Estados Unidos regresen los republicanos y ojalá regrese Trump. Senadora, le agradecemos muchísimo por esta entrevista y la invitamos a que cierre con lo que usted quiera. Bueno, ha sido interesante y yo creo que hoy ya tenemos desenmascarada a la izquierda, perfectamente caracterizada, sabemos cuáles son sus herramientas y sabemos hoy cómo enfrentar el adoctrinamiento, cómo hacer que los incautos vuelvan y entiendan que lo que está en juego es una vida en libertad. Sin libertad no hay vida, así de sencillo. Le agradecemos mucho. Gracias.